La escóbula de la brújula. Podium Podcast. De una forma muy rápida, muy somera, porque es verdad que la preguntita se las trae. Cuando hablamos de duendes, siempre asociados a los dueños de la casa, de ahí viene etimológicamente la palabra duende. Habría como tres categorías muy diferenciadas. Por una parte, los duendes propiamente dichos, es decir, como cuando se les llama duendes, y ahí serían pues desde los manchegos a los extremeños. Los manchegos tienen también palabras específicas, como son los martinicos. También en Granada, por ejemplo, se utiliza la palabra martinico. O los extremeños, que normalmente se les llama frailecillos por la forma que tienen de vestir. Luego estarían los trasgos. Por ejemplo, toda la cornisa cantábrica no les suelen llamar duendes, sino trasgos. Trasgos con distintas variantes, ¿no? En Galicia se les llama trasnos, en Cantabria trastolillos, en Asturias sumicios, en León trasgos como tal, incluso en Zamora el trasgo de Benavente. Palabra trasgo se utiliza mucho más que duende. Y luego estarían los follets. Los follets estarían más en la parte levantina, en Cataluña y en las Islas Baleares. Sería lo mismo. De manera muy genérica. Muy genérica, y no lo mismo. Porque no hay variantes locales. Los trasgos se caracterizan porque suelen tener un agujero, un furacu, como llaman, en su palma izquierda. Entonces, pues cuando por eso no esto lo digo porque como hay luego grandes amantes de las tradiciones locales, dicen, pues en mi pueblo son doñets, claro. En el mío no sé qué. Pues en el libro aparecen más de 150 nombres. Por eso digo que aunque los clasificamos de esta forma genérica, en cada lugar aparece un nombre. Y son más o menos similares. Es decir, si hablamos de Baleares, allí no se les llama follet, se les llama barruguet. Por ejemplo, si nos vamos a la zona levantina, se les llama donjet o cerdet. ¿Entendéis? Pero bueno, como hay que utilizar palabra genérica, duendes por una parte, follet, trasgos, y eso dentro de los duendes, o sea, de los duendes caseros. Los duendes que se asocian o se vinculan a un ser humano ya son familiares. Es distinto. Los familiares tienen que ver más con el mundo de la brujería, con la hechicería. Bueno, la Inquisición les volvió loco porque buscaban familiares o pactos, porque en el fondo son pactos demoníacos. Y muy interesante por los familiares, como se asocian a las personas, sino a los lugares, a las casas, pueden ser donados en herencia, vendidos, transmitidos. Claro, hay un concepto jurídico sobre ellos. Es decir, los familiares son propiedad de la persona que tiene sobre ellos el poder mágico de controlarlos. Claro, por eso, dentro de los duendes familiares, hay que especificar que no persiguen una casa, o sea, la casa no le parece bonita ni nada, sino que persiguen al ser humano, pero el ser humano los busca, los crea en algunos casos, ¿no? En Baleares, en Cataluña, por ejemplo, siempre es de algún tipo de planta o de semilla que tienes que hacer en una noche mágica, como es la noche de San Juan, o en Galicia, pues tienes que buscar un huevo de gallo negro, o sea, que tiene guasa y tiene huevos, gallo, la historia, ¿no? No de gallina. No, de gallo, tiene que ser de gallo, porque si es de gallina no vale. Ten en cuenta que este tipo de seres familiares también tiene unas variantes tremendas, pero es muy peligroso, porque cuando ese ser sobrenatural se vincula a ti, es verdad que te da poderes en el sentido de que tienes como un servidor, un esclavo, para que haga multitud de cosas, pero le tienes que dar trabajo y comida continuamente, porque si no al final el que te comes a ti. Entonces ese tipo de vinculación demoníaca sí que están tratados de una forma distinta por los teólogos, cuando la Iglesia intentó clasificarlos, eso sí los considera como más demoníacos, pero estamos hablando de seres muy pequeñitos, o sea, esa es una de las dificultades, por ejemplo, que tuvo Ricardo a la hora de dibujarlos, porque estos, todos los duendes en general, todos los seres elementales, cuando hablamos de tamaños, son relativos, porque pueden tener 20 centímetros, 50, medir como nosotros, o 4 metros, porque son proteicos, pueden cambiar de forma a voluntad. Pero normalmente, por esa especie de ahorro energético que yo decía al principio, se suelen manifestar de forma pequeñita, porque para ellos es más fácil, ¿no? Es lógico. Bueno, pues esas vinculaciones de los espíritus familiares, de los seres, eso siempre se les describe como minúsculos, como que caben muchos en un alfiletero, en un canutillo, de tal manera que cuando salen, unos se los describen como insectos, otros son como una especie de libélulas que empiezan a revolotear y entonces empiezan a pedir trabajo, comida. De ahí son las famosas leyendas que tú puedes construir un acueducto en una sola noche, como pasa con el de Segovia. Ahí lo vinculan a un demonio, pero en el fondo es lo mismo. Hay como una especie de pacto del brujo, del hechicero, con estos seres. Estás poniendo en peligro tu alma, por lo tanto estás ahí al límite de lo teológicamente correcto, pero por otra parte te da mucho poder. Y de tal manera que cuando eso tú lo tienes, yo que sé, por ejemplo, cuando se habla en Asturias de los pautos, cuando dice alguien tiene pautos, dice alguien tiene mucha suerte, todo le sale bien. Si todo le sale bien es porque tiene un pauto. Un pauto sería un ser de estos diminutos que tú tienes guardado en tu muletilla o en tu cajetín o en tu alfiletero, y es lo que ocurre. De hecho, se comentaba las malas lenguas en aquel momento que el conde duque de Olivares, que estaba medio cojo, se ayudaba de un bastón, decía que en la empuñadura del bastón llevaba un familiar y por eso le salía todo bien. Bueno, le salió bien hasta que cayó en desgracia. Bueno, pues eso es un poco como una justificación que se tenía diciendo, si alguien tiene pauto, tiene suerte, si alguien tiene un familiar, por ejemplo en Ibiza se les llama familiar, o en Andalucía se les llama cermeños, es porque
has hecho un pacto con el diablo. Por lo tanto, sí vas a tener suerte durante un tiempo determinado en tu vida, pero luego, cuando mueras, vas a tener todos los problemas del mundo porque has coqueteado con el maligno, pero no con el maligno como Satán, sino con este tipo de espíritus que te están complicando la vida. En toda Europa, no solo en España, cuando se plantea en el siglo XVI y XVII el problema de los elementales, si tienen alma o no la tienen, porque se planteó en serio, una de las cuestiones es que en teoría, según las leyendas españoles, los elementales son moralmente neutros. Es decir, no son ni buenos ni malos, es decir, se adaptan en cierto modo al entorno, a nuestro mundo, porque ellos forman parte de estructuras de alma grupal. Esto es curioso porque para los teólogos era importante poner una manera esencial de distinguirlos. Es decir, cuando los teólogos se plantean, parece mentira, pero esto fue un debate real. Es decir, cuando los teólogos se plantean en los siglos XVI y XVII si los elementales tienen alma o no y si esa alma es inmortal, esto es un detalle importante, pues es la manera de separar los seres humanos. Y entonces, en ese sentido, se parecen al mundo élfico. El mundo élfico tiene la característica de que su alma es grupal como los animales. A su muerte, su alma no es inmortal, se incorporan al alma grupal de su especie, pero a cambio viven muchísimo más tiempo porque su materia es menos densa que la nuestra. Entonces, ellos, en el fondo, ¿qué es lo que envidian o ambicionan? Un alma inmortal. Esto sería parte del mundo de las hadas, que sería otra historia, que es lo de las leyendas fantásticas del mundo de los elfos, que nos vincula mucho al mundo nuestro y a las versiones modernas de lo que ha ocurrido, como la ufología, y estoy viendo ahora mismo a David o a Manuel, que esto saben un montón, que es que una de las leyendas más interesantes para mi gusto de la tradición europea occidental dice que los elfos cambian a sus niños por los suyos. Es decir, colocan a sus niños... El changeling. Los changeling en Inglaterra, los aninos o janinos en Cantabria o Asturias, que son los cambiados. Es decir, los niños que las sanas o las janas en España o las fis en Inglaterra dejan en el mundo nuestro para llevarse a los niños humanos a su mundo. Por eso, en el mundo español, como en todo Occidente, hay dos tipos de hadas. Las hadas naturales, las que nacen en el mundo élfico, en el mundo que está en otra dimensión, al otro lado del espejo, y las hadas encantadas, es decir, las chicas humanas secuestradas y llevadas al mundo de los elfos para que tengan allí hijos que sean mucho mejores que los que nacen en el entorno natural del mundo mágico en el que ellos viven, donde, bueno, es un mundo etéreo, más blando, más sencillo, más sutil, donde la energía de los humanos es muy poderosa y les da fuerza. No sé si alguien ha leído la novela John Carter. Bueno, John Carter es en Marte, en un Marte ficticio, donde, claro, los humanos tienen la ventaja de que tiene una gravedad muy diferente a la de Marte, entonces un ser humano en Marte pega unos saltos monumentales, eso es Superman, ¿no? Entonces ahora me está contando un chiste muy malo, pero es verdad que en el mundo de los elfos pasa algo parecido. En las leyendas hay una enorme insistencia en la envidia que los humanos generan en el mundo élfico, porque tenemos alma inmortal y porque tenemos fuerza y energía vital que ellos no tienen. Ellos viven mucho, tienen 500 años, 600, 700, 1000, pero viven en un mundo etéreo, raro, extraño, poco flexible, donde realmente la energía nuestra les impone un enorme poder. Fijaros un poco lo que ha contado Carlos, que es otra de esas pistas que nos deberían hacer reflexionar, igual que antes os conté lo de la distorsión del tiempo. Cuando empieza un poco el mundo de la ufología, a partir de 1947, sobre todo cuando empieza con las aducciones en 1961, ¿no? Con el matrimonio de Betty Barney Hill, empieza antes de que llegara... Por cierto, distorsión temporal, tiene todo. Y tal. Se hablaba también de esa especie de hibridación. Sí. Este tipo de seres venidos de otras partes, de otro mundo, de otra dimensión, de otro planeta, lo que buscaban era mujeres humanas sanas biológicamente para procrear y para crear una serie de criaturas híbridas. Entonces eso se empieza a comentar mucho a partir de los años 80. Que es profundísimo, ¿no? Las leyendas españolas de Jan Suría, el origen de los... Whiteley Strieber y tal. Claro, pero es que esto ya se decía en las leyendas hace 500 años. Bueno, Jesús, pero no en este libro, Jesús en el libro de Hadas dedicando un capítulo a los linajes féricos españoles, es decir, familias españolas que en su origen tradicional están cruzados con elfos, con seres de lo sobrenatural. Familias enteras. Que eso habrá llegado hasta hoy, prácticamente. Sí, claro que sí, no ha llegado. Es decir, está recogido en su heráldica, en sus escudos. Bueno. Es decir, los cruces con seres sobrenaturales que siempre eran el mismo objetivo. Es decir, el dotar de energía a seres los señores de Vizcaya, los mariños, por ejemplo, en los Galicia. Miranda, en Asturias. Claro, muchas, por ejemplo, casas nobiliarias, incluso casas reales, querían emparentarse de forma ficticia, pero con seres sobrenaturales porque les daba más pedigrí. Es que antes un poco, cuando ahora alguien era rey, era porque estabas investido directamente por Dios. Y entonces eso hacía que fueras intocable. Pero si encima dice que también la casa Lusignan, por ejemplo, que es Lunada. Lusignan, por ejemplo, que tenía que ver con Melusina, además, un personaje totalmente emblemático, que era una mujer perfecta de medio cuerpo para arriba y por abajo pues, era toda una serpiente, ¿no? Entonces todo eso de la casa de Lusignan se transmite un poco como
el carácter de que si tú estás emparentado con algún ser mitológico, claro, cuanto más mitológico, mejor. Si es un dragón, pues... Hombre, claro, vale más. Te da como una circunstancia más poderosa para permanecer en el poder temporal. Eso era muy importante en aquel momento y sobre todo con esa concepción mágica que había. Entonces, claro, desde ese punto de vista se tenía muy en cuenta este tipo de genealogías. En el caso de la heráldica se sabe que estaba totalmente inventado. Sí, pasa con los Borbones y pasa pero con... pero es muy llamativo el que insistieran en ello. Pero las leyendas locales que te lo comenten cuando no venía a cuento es muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, eso de los señores de Vizcaya, el primer señor de Vizcaya, Don Zuría, que también significaría blanco, es decir, ya un carácter albino, sobrenatural también en aquella época, que pues justificaría un poco ese linaje. Y con eso hemos encontrado un montón de ellos, solo en España. Sí. Fuera de España hay multitud de ellos. Y tiene que ver, por ejemplo, con un ser más relacionado con el mundo de las hadas, que son las Banshees. O sea, las Banshees, por ejemplo, en Irlanda, en Escocia, se cree en ellas. Las Banshees son como seres protectores de una determinada familia que cuando va a morir un miembro, aúllan, pegan unos alaridos tremendos en las almenas del castillo porque saben que en breve va a morir alguien. Es la Banshee. Es como la Dama Blanca, como ese ser, como un poco la mujer de la curva, pero en una versión todavía mucho más... Las lavanderas de Cantabria, de los Vosgos franceses. Cuando te das cuenta que ese ser se da en todas las culturas, en todos los lugares, que pueden cambiar los nombres, pero las características muchas veces premonitorias, agoreras, incluso la vestimenta, son muy similares, dice, hombre, pues o todo el mundo se ha puesto de acuerdo en mentirnos, en contarnos una bola tremenda, o realmente estamos hablando de algo que forma parte de un arquetipo, algo que forma parte de un curioso, es decir, por ejemplo, un ejemplo, hay un escudo de la familia Miranda, dos escudos de la familia Miranda española, la familia asturiana, donde son 5 chicas, que son 5 chicas rubias, que tienen una venera de Santiago, que las tapa, están desnudas, las está tapando, y están bordeadas por una serpiente, 2 cuélebres, que las protegen y las envuelven en el escudo. Claro, los cuélebres, es decir, especie de seres reptilianos, cuidan los tesoros del mundo de los elfos. Es decir, las chicas captadas, en este caso son encantadas, o sea, son seres humanos, mujeres llevadas al mundo de los elfos para cuidar de los tesoros y cuidar la progenie del mundo sobrenatural al que da energía y fuerza. Todas estas historias que están incorporadas a montones de elementos heráldicos en toda Europa occidental es muy bonito, decir, porque muestra una tradición mágica que se asentaba en la gente y en las creencias a un extremo que ahora mismo no podemos entender. La verdad es que nuestro mundo racional del siglo XVIII, XIX y XX ha perdido prácticamente toda la magia que tenía nuestro mundo durante 2000, 3000 años. Salvo en Islandia. No tanto, es decir, bueno, incluso Irlanda, aquí, ¿eh? No creas, México, ya no te digo, aquí mismo, o sea, no a ver si no tanto. En África todavía, en muchísimos lugares. O sea, cuando yo estuve hace poco en Cuba, ¿no? En muchas, por ejemplo, religiones afrocubanas o afrobrasileñas, cuando se cree, por ejemplo, en los loas, en los orisás, se está creyendo en espíritus inmateriales, pero que tienen una consecuencia directa en tu vida. Y por eso les hace rituales. Otra cosa es que creas o no creas en ellos. O sea, ellos no se plantean esta historia de si creemos o no creemos en ellos. Ellos te mirarían de arriba abajo y te dirían, ¿a que no crees en este tipo de seres? Bueno, pues atenta a las consecuencias.